continuación vamos a hablar acerca de la historia de la neurociencia. El equipo está conformado por Angélica Figueroa, Valentina Smith, María Fernanda Madrid y mi persona, Vilmar López. Empecemos con el principal personaje de esta historia, que viene siendo Aristóteles, actualmente conocido como un gran científico y filósofo que fue el personaje principal de la cultura occidental. Para Aristóteles, era el corazón y no el cerebro el encargado de recibir y elaborar respuesta a los distintos estímulos a los que se enfrenta el hombre, ya que éste consideraba que solamente el cerebro era el encargado de enfriar la sangre. Esto debido a que como el corazón estaba en la parte central del cuerpo, él sostenía que su ubicación era de gran importancia y por lo tanto él era el encargado de elaborar la respuesta a todos esos estímulos que recibía. Además que como él fue el encargado de describir diversidad de cantidad de especies, él veía que lo que más encontraba a nivel de las distintas especies eran corazones y no un sistema nervioso como tal. Por lo tanto, eso hacía que él sosteniera su hipótesis de que era el corazón y no el cerebro el receptor de los estímulos. Pasamos con Hipócrates, actualmente conocido como el padre de la medicina. Para Hipócrates, como era una persona más estudiada que Aristóteles y basaba sus conocimientos netamente en la medicina, él sí sostenía que era el cerebro el encargado de elaborar respuestas a los estímulos, ya que grandes cantidades de estudios lo pudo verificar con las distintas patologías como la epilepsia, que eran problemas a nivel del sistema nervioso como era el cerebro y no unas posesiones demoníacas como anteriormente se creía. Pasamos a la época de Galeno, con su teoría de los ventrículos cerebrales. Galeno apoyaba su teoría en lo que previamente había estudiado Hipócrates. Por lo tanto, él investigó que el cerebro se encontraba dividido en ventrículos cerebrales y que dentro de ellos viajaba un líquido que hoy en día se conoce como el líquido cefalorraquídeo. Además, este mismo sostenía que no se podía estudiar lo que vendría siendo el alma, ya que ésta se generaba dentro de lo que hoy en día se conoce como el encéfalo. Les voy a hablar sobre la hipótesis ventricular de Galeno. Esto tiene sus inicios en el año 2000, más o menos, antes de Cristo. Esta hipótesis tenía dos pilares. El primero, que es que en el cerebro había un sistema ventricular de 3 compartimentos y cuya anatomía fue completamente descrita por Galeno. Y la segunda es que en los ventrículos se almacenaba una sustancia hipotética responsable del funcionamiento del sistema nervioso, el neurona psíquico de Galeno, el vehículo del alma. El Renacimiento. Esto sucedió en Italia en 1400. Esto es un salto de la edad medieval a la edad moderna. El Renacimiento tuvo su origen en lo que hoy es Italia debido al hecho de que esa región fue el epicentro del Imperio Romano. La cultura, la ciencia, la filosofía y el arte alcanzaron en este periodo un desarrollo mucho más amplio y prolífico gracias a la libertad temática y a los nuevos métodos de estudio empleados. El antropocentrismo fue una doctrina de pensamiento que situaba al hombre en el centro de la vida. Esta doctrina fue el discurso ideológico del Renacimiento y fue una respuesta al teocentrismo del periodo medieval. El Renacimiento que creó el ideal del hombre múltiple y docto, es decir, de un individuo que reuniera conocimientos sobre todas las disciplinas vigentes en ese entonces y pudiera articularlas de forma coherente. Se trata pues del humanista. El humanismo que tuvo su origen en el siglo XIV y el siglo XVI y el antropocentrismo suponían como actitud vital la práctica de un pensamiento de tipo racionalista. El siglo XVII, también conocido como el siglo del barroco, es el periodo de la historia que se extiende desde el 1 de enero de 1601 hasta el 31 de diciembre de 1700 después de Cristo. Se conoce como revolución científica a la corriente de construcción de conocimientos basados en la observación, la experimentación y la especulación racional que se produjo en Europa durante el siglo XVII y la gran parte del siglo XVIII. El descubrimiento de la razón como modo de construcción de conocimiento que se había iniciado durante los últimos siglos de la Edad Media y los comienzos del siglo XV, llegó a su punto culminante durante el siglo XVII, a través del establecimiento de las bases cuantitativas y experimentales de la ciencia moderna. Poca importancia del estudio anatómico del cerebro. Leonardo da Vinci buscó una comprensión racional de todos los fenómenos cotidianos y sus relaciones, una verdadera teoría del todo. Para ello, tempranamente comprendió que la clave estaba en comprender cómo el cerebro procesa los estímulos sensoriales e integra esa información con el alma. Para poder avanzar en sus investigaciones y mejorar su comprensión sobre el cerebro, debe iniciarse las técnicas de disección. Una vez más, al no tener formación en medicina, debe hacerlo empíricamente. Alrededor de los años 1506 a 1508, Leonardo se siente capaz de enfrentar el desafío y gracias a sus conocimientos como escultor en el manejo de moldes para esculturas de bronce, inventa una novedosa técnica de estudio de la anatomía cerebral mediante el vaciado de cera líquida inyectada en el interior de cerebros de bovinos para crear moldes y así comprender mejor su anatomía tridimensionalmente. Separación de la mente y el cuerpo, el cerebro como simple mediador. Descartes ofrece por primera vez una explicación sistemática del dualismo metafísico entre la mente y el cuerpo,
que ha sido desde entonces discutida por el pensamiento occidental. Para Descartes hay dos sustancias creadas diferentes, el cuerpo y el alma, a lo que se conoce como mente. La esencia del cuerpo es la extensión, mientras el alma o mente es el pensamiento. El cuerpo es espacial, el alma no tiene extensión y el cuerpo es un mecanismo que puede ejecutar muchas acciones sobre sí mismo sin la intervención del alma. El alma es pura sustancia pensante que puede, pero no siempre, regular el cuerpo. Como el cuerpo espacial puede afectar o ser afectado por la mente no extensa, no puede ser comprendido. Para Descartes, ni en términos espaciales ni no espaciales, está más allá de nuestra capacidad de comprender cómo el cuerpo y la mente están unidos, o, en el mejor de los casos, estamos forzados a regresar a la concepción de sentido común de su mutua interacción. Muchas gracias. Seguimos con el año de 1919, que es cuando se desarrolla la tomografía axial computarizada, la cual es una prueba diagnóstico a través de imágenes y en la cual podemos observar los órganos internos a través de las imágenes, especialmente en la neurociencia, la imagen del cerebro. Esta fue una técnica desarrollada por Gottfried Hansfield y aunque fue un avance en el poder conocer la estructura del cerebro, se necesitaba una técnica que estudiara la anatomía con más detalle. Es aquí cuando vamos al siguiente punto. En 1929 se desarrolla la resonancia magnética por Paul C. Lattner y es lo que se usa en la actualidad, y esta consta de un gran imán y ondas de radio. Esta en la resonancia nos permite estudiar la estructura del cerebro de una forma más detallada y también nos permite estudiar qué partes del mismo se activan cuando está bajo algún sentimiento o alguna circunstancia. Culminamos con el año 2000, que es cuando los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña anuncian el primer borrador de la sintetización total del genoma humano, la cual fue producido por el Proyecto Genoma Humano, fundado en 1990, cuyo objetivo principal era identificar el o los genes de las características hereditarias. Este borrador tuvo una información genética de 3.12 gigabytes y básicamente en la neurociencia es importante ya que nos ayuda a estudiar los síndromes y sus genes. Muchas gracias.